¿Cómo están amigos y amigas de Homo Academicus? Cordial saludo para todos nuestros suscriptores. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la observación participante o conocida también como la técnica del trabajo de campo. Comencemos. Es así que entonces nos preguntamos ¿qué es la observación participante? Y frente a esta interrogante vamos a responder diciendo que la observación participante es una técnica de recolección de datos utilizada en diferentes disciplinas y más ampliamente en las ciencias sociales, como la sociología, antropología, psicología, ciencias políticas, geografía, etc. Va a suponer que el investigador debe internarse e involucrarse en el escenario real de la población para la recolección de datos. Es así que el objetivo central de la observación participante es familiarizarse estrechamente con un grupo o población determinada, para el cual el investigador requiere de un periodo de tiempo de permanencia para que de esta manera pueda recoger los datos. ¿Y cómo surge la observación participante? La observación participante surge en las primeras décadas del siglo XIX como una crítica al evolucionismo que hacía sus estudios a partir de la información facilitada por terceros, es decir, que hacían una recopilación de datos para poder teorizar, a los cuales se los conocía como antropólogos de laboratorio o de escritorio. Es así que la necesidad para producir conocimiento será el punto de partida de la observación participante. Y vamos a decir que la ciencia comienza con la observación. Es así que la observación participante se remonta en los estudios de Bronislaw-Malinowski sobre los estudios de los troviandeses y los argonautas del Pacífico en las Islas Trovians, actualmente Papúa Nueva Guinea. Y como principio metodológico, se propuso que la recolección de datos deben ser obtenidas por personas formadas académicamente. Continuemos. Muchas veces hay una confusión entre la observación no participante, la observación participante y el trabajo de campo. Y para esto es necesario aclarar sus diferencias. Entonces, la observación no participante consiste en que el investigador observa un grupo o población determinada, pero no se involucra en las actividades, es ajeno a la situación y la obtención de datos pueden ser sesgados o aparentes. Y por otro lado, la observación participante consiste en que el investigador se involucra en el grupo o población determinada, interactúa y socializa, observa de manera detallada los hechos y su participación depende del periodo de tiempo necesario. Esto implica la aceptación del investigador dentro de la población o grupo a investigar. Sin embargo, no es miembro como tal del grupo. Y por otro lado, el trabajo de campo consiste en la convivencia del investigador con la población determinada por un periodo de tiempo considerable. Muchas veces se habla como mínimo 6 meses de convivencia con la población a investigar y muchos investigadores incluso han realizado trabajos de campo de 4 a 5 años. Entonces, en esta convivencia el investigador comparte las formas de vida, rituales y costumbres y va a ser considerado como un miembro de la población a investigar. Y en todo caso, el trabajo de campo es un método experimental de recogida de datos para la prueba de hipótesis, un trabajo in situ y cualifica los hechos. Continuando con la presentación, tenemos las fases de la observación participante. Como una primera fase tenemos la entrada en el campo. Refiere que se produce una interacción del investigador con el grupo o población a investigar. El investigador debe conocer la comunidad. Y como una segunda fase vamos a tener la negociación del rol. Es decir, el investigador evalúa sus limitaciones respecto a la aceptación o la inclusión a la comunidad. Y posteriormente se da el establecimiento del rapport, que consiste en la relación que se va formando con la comunidad. Y para esto se desea una relación muy estrecha entre el investigador y la población a investigar. Y como otra fase vamos a tener la participación propiamente,
es cuando el investigador debe participar en la comunidad sin caer en la exageración, por ejemplo, asumir altos cargos de la comunidad. Por otro lado, tenemos la selección de informantes. El informante establece una relación estrecha entre el investigador y los informantes, y de esta manera se desea una buena sintonía entre el investigador y la población a investigar. Y como otra de las fases tenemos la formulación de preguntas. Es decir, que cuando se hace la formulación de preguntas, se debe considerar que los participantes de la comunidad deben expresarse de manera libre, sin sentirse forzados. Como otra fase tenemos el aprendizaje del lenguaje. El investigador debe entender la significación del lenguaje, cómo se usa en el contexto de la comunidad y las distintas variedades como modismos o el lenguaje coloquial. Y también tenemos como otra de las fases las notas de campo, que deben ser completas y detalladas, incluyendo la descripción de las personas, su sentimiento y sus acciones. Y finalmente tenemos la saturación, cuando la información obtenida es suficiente para la investigación, es decir, cuando los datos ya no tienen relevancia para aportar en la investigación. Continuando con la presentación, vamos a pasar al procedimiento de la observación participante, es decir, cómo se aplica la observación participante. Primero se inicia con el emplazamiento, es decir, hay que seleccionar el entorno donde y cuándo se hará la observación participante, qué procesos y personas van a ser nuestro objeto de estudio. Como otro de los pasos vamos a tener la delimitación de algunos aspectos, es decir, se debe delimitar qué es lo que se va a observar. Y el periodo de tiempo va a depender de la aceptación y la adaptación del investigador. Y como un tercer paso para la aplicación de la observación participante, tenemos la toma de notas. Es decir, realizar observaciones focalizadas de los aspectos específicos que interesan a la investigación. Y finalmente tenemos los patrones, que va a consistir en determinar patrones, conductas y opiniones que recolecta el investigador, y esto se determina cuando se ha alcanzado la saturación teórica, cuando ya no se tenga nuevos hallazgos. Entonces, a manera de conclusión, vamos a decir que la observación participante es una técnica cualitativa de recogida de datos a través de diferentes instrumentos que emplea el investigador. Implica familiarizarse con la población de estudio y sirve para identificar, investigar y aprender las perspectivas y formas de vida de la población de estudio. Hasta aquí, amigos y amigas de Homo Academicus, espero que les haya gustado la presentación y no se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta y compartir el video en sus redes sociales. Hasta la próxima presentación.